¿Qué órgano creen que es? Riñón. Riñón. ¿Por qué? Porque más o menos se ven las cápsulas y los espacios de Bowman. Arribita. ¿Y cómo se llama la estructura a la que pertenece la cápsula de Bowman? ¿Tenés el glomérulo o te refieres a la nefrona? Vamos a ver, aquí es donde tienen que tener cuidado con los términos. Es al corpúsculo renal. Entonces, tengan cuidado, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Esto, sí, es un riñón. Aquí lo que tenemos es un enfoque lejano. Puse esta placa nomás para que observen el enfoque lejano. ¿Qué vamos a ver aquí? Primero, una cápsula. ¿De qué tejido va a estar conformada la cápsula? A ver. Tejido conectivo denso irregular. Tejido conectivo denso irregular. Entonces, si ustedes observan, ahí está la cápsula. Ahora, todo el riñón tiene una unidad morfofuncional. ¿Cuál es? La nefrona. Entonces tenemos que la unidad morfofuncional del riñón va a ser la nefrona. La nefrona, ¿cómo va a estar compuesta? A ver. ¿Cómo se compone la nefrona? En primer lugar, vamos a ver, Luis mencionó glomérulo. Después, antes que nada, definamos qué es un glomérulo. El glomérulo básicamente es un nudo de capilares. Entonces ustedes van a ver que está compuesto como un nudo de capilares. ¿Ok? ¿Qué tipo de capilares van a ser? A ver. Capilares fenestrados sin diafragma. Entonces, aquí lo que quiero que ustedes noten. Aquí tiene que ver algo con la circulación del riñón. Llegan las arterias, etc. Pero cuando nosotros hablamos de riñón como tal, ya en el lecho microvascular, es decir, en los capilares, nosotros vamos a tener como algo importante. Vamos a tener primero una arteriola aferente. La arteriola aferente es la primera arteriola que se forma a partir de la circulación que va entrando al riñón. Y después de una arteriola, ¿qué es lo que sigue? Capilares, ¿verdad? Es lo que vimos en cardiovascular. Entonces aquí nosotros ya tenemos los capilares, que estos son capilares fenestrados sin diafragma. ¿Por qué no tienen diafragma? ¿O por qué creen que no tienen diafragma? Vamos a ver, ¿quién sustituye o qué célula sustituye ese diafragma que tenemos nosotros capilares con diafragma? Aquí existe una célula, que es la capa visceral de la cápsula de Bowman, quien sustituye la función de diafragma, los podocitos. Entonces, por eso. Bien, después vamos a hablar de eso. Entonces, arteriola aferente, por donde entra la sangre, se forman los capilares y cuando la sangre va pasando por capilares, ¿qué está pasando? Se empieza a filtrar el plasma, ¿ok? Se filtra el plasma hacia el espacio de Bowman. Entonces ahí se nos va a formar una sustancia que le vamos a llamar ultrafiltrado u orina primaria, ¿ok? Se va acumulando por todo el espacio de Bowman y ya después eso sale por el polo urinario. Ya vamos a ver eso. Ahora, cuando ya pasó por los capilares, la sangre va a salir por una arteriola eferente. Ahora les pregunto, ¿es normal que siga una arteriola después de los capilares? ¿O qué vaso sanguíneo es el que le sigue a los capilares? En una circulación normal. A ver. Una vénula, creo. Una vénula. Pero porque hay otra arteriola.
Acumulamos, entonces aquí es donde viene lo importante. Creo que en hipófisis yo les hablaba, existen los sistemas porta. Cuando nosotros tenemos un lecho capilar, es decir, el lecho capilar que tenemos aquí en el glomérulo, que es el nudo, que está rodeado por una arteriola y después le sigue otra arteriola y después de esta arteriola tiene lo característico. Después se van a formar otros capilares y después de esto no deberían de formarse capilares, debería de ir aumentando en vasos sanguíneos. Entonces, estos capilares le conocen capilares peritubulares. Entonces, a esto en el riñón, vamos a ver que esto se le conoce un sistema portaarterial, es el único que existe en el cuerpo. Y espero que se acuerden para cuando vean fisiología, porque la meten con la doctora Francis, se lo va a preguntar. ¿Ok? Entonces, es el único sistema portaarterial del cuerpo en los glomérulos renales. Y ahora, ¿cuál es la importancia de estos peritubulares? Las células de estos capilares peritubulares, las que me rodean a los capilares peritubulares, o las mismas células endoteliales son las que secretan la eritropoyetina. Entonces, lo que está rodeando a los túbulos es donde se me está secretando la eritropoyetina. Y otra función importante son estos, los capilares, los que se encargan de nutrir al riñón. El glomérulo no me está nutriendo al riñón. Quienes se encargan son los peritubulares. Entonces imagínense si llega a haber una afectación del glomérulo y no pase la sangre por aquí. Ahí es donde vienen enfermedades renales. Entonces, esto tampoco quiero que les olvide. Los capilares peritubulares son los que se encargan de oxigenar al tejido del riñón. Si por alguna razón no llega a haber suficiente sangre en estos, el riñón puede sufrir una lesión. Por eso es muy importante la regulación de la presión en el riñón y por eso es que aquí es donde existe el aparato yuxtaglomerular, que es el que vamos a hablar luego. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, tenemos eso en cuanto a los vasos sanguíneos. Entonces, estamos hablando de la nefrona, tenemos glomérulo. Después del glomérulo, vamos a ver que él está envuelto en la cápsula de Bowman. Que la cápsula de Bowman tenemos una capa parietal, que básicamente ustedes imagínense como que tienen una esfera donde metieron un montón de nudos adentro y la capa parietal pues es la pared de la esfera. Y esa capa parietal, ¿de qué epitelio va a estar compuesta? A ver. Plano. Un epitelio plano simple. Muy bien. Entonces, tenemos un epitelio plano simple. Y ya después va a tener una capa visceral. La capa visceral es la que va a estar adherida a los capilares. Y esa capa visceral va a estar compuesta por podocitos. Entonces, nosotros no les podemos señalar la capa parietal porque visceral porque está combinada con los capilares. La única que les pueden señalar es la parietal, un epitelio plano simple. Y lo único que va a hacer ese epitelio plano simple es barrera, o sea, contener al ultrafiltrado que va a estar aquí adentro, en el espacio de Bowman. Entonces, si nosotros juntamos al glomérulo más la cápsula de Bowman, a eso nosotros le vamos a llamar glomérulo renal. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Perdón, glomérulo renal, les dije, corpúsculo renal es la cosa. Y también van a ver que se le suele llamar corpúsculo de Malpighi, entonces no lo van a confundir, igual en el vaso también se le llama así. Entonces, glomérulo renal más cápsula de Bowman, corpúsculo renal. Estamos viendo. Esa es la primera parte de la nefrona, un corpúsculo renal. La siguiente parte de la nefrona van a ser todos los túbulos que se me van a formar. Entonces, sí, aquí hay que saber nuestros túbulos. ¿Okay? ¿Cuál va a ser el primer túbulo que se me va a formar en la nefrona? Mira, aquí estoy tratando de dibujar. A ver, ¿cuál va a ser el primer túbulo? Aquí está. Listo.
Entonces, bien, el primer túbulo que se me forma es el túbulo contorneado, porque miren, tiene una forma toda contorneada, todo irregular. Proximal, porque está cerca al corpúsculo renal. Y este es un túbulo muy importante porque aquí es donde se da la mayor reabsorción de todo el ultrafiltrado. Es decir, se me filtra el montón de sangre aquí en el glomérulo. Vamos a ver con qué color lo dibujo con esto. Se me filtra toda la sangre por el glomérulo y sale al túbulo contorneado distal. Pero no se me está filtrando solo el plasma. Ahí van proteínas, va glucosa, van un montón de cosas que yo no quiero perder en la orina. Entonces, todas esas cosas se tienden a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. Por eso tiene esa forma contorneada. Le permite aumentar su longitud y aparte las células que conforman este túbulo son cúbicas simples. Y una de las funciones del epitelio cúbico simple también va a ser, en este caso, la absorción, porque tiene bastantes microvellosidades. Entonces permite absorber todo eso del ultrafiltrado. Y entonces aquí quiero que les quede claro otra cosa. El ultrafiltrado les dije que llamaba orina primaria, ¿ok? ¿Por qué le llama orina primaria? Porque es la orina que se formó filtrando la sangre directamente. Pero conforme nosotros vamos pasando por los túbulos, se van reabsorbiendo cosas, se van secretando cosas. Entonces, la orina, el ultrafiltrado primario, al final, se todo, ya no es el mismo que está aquí en el glomérulo. Va a ser una orina diferente cuando ya estamos en el túbulo colector. Entonces, a la orina y al final se le llama orina secundaria, porque ya pasó todo ese proceso de modificación. La primaria es la primerita que se forma. Entonces, quiero que tengan eso claro, porque con la saliva pasa exactamente lo mismo. Tenemos saliva primaria y saliva secundaria, ¿ok? Ya vamos a hablar de glándulas salivales. Ahora, les dije que el túbulo contorneado proximal va a ser cúbico simple. Entonces ustedes cuando miren túbulos con epitelio cúbico, entonces piensen, debe ser uno de los túbulos con cúbico simple. ¿Cuáles son los túbulos con cúbico simple? Bueno, uno de ellos es el túbulo contorneado proximal. Bien, ahora aquí vamos a introducir otros dos términos. En el corpúsculo renal, nosotros tenemos un polo urinario y un polo vascular. El polo vascular es exactamente por donde entran la arteriola aferente y sale la arteriola eferente. ¿Ok? Y el polo urinario es el lugar por donde se forma el túbulo contorneado proximal. Entonces va a ser toda esta porción de aquí, el polo urinario. Por ahí sale la orina hacia los túbulos renales. ¿Estamos bien ahí? Bien. ¿Por qué? La siguiente parte que vamos a hablar es esta porción que se ven aquí. Si ustedes ven, venimos de una porción toda contorneada y después se vuelve recta. Esta es la porción recta descendente del asa de Henle. Aquí es importante mencionar que el asa de Henle es básicamente toda esta estructura en forma de U. Entonces tiene una porción gruesa descendente y después la delgada. La porción delgada pues la vamos a conocer, porción delgada descendente del asa de Henle. Y después pues sube y va a volver hacia arriba. Esa es la porción delgada ascendente del asa de Henle porque va para arriba. Y después va a estar la porción gruesa ascendente del asa de Henle. Entonces, yo aquí quiero que se memoricen lo siguiente. Los únicos túbulos que tienen epitelio plano simple, ¿cuáles creen que van a ser? A ver. De los que les mencioné, ¿cuáles creen son los que van a tener el epitelio plano simple? Ahora estoy haciendo con el nombre. ¿La porción gruesa o la delgada? La delgada. Por eso se llama porción delgada de la asa de Henle. Es la que va a tener epitelio plano simple. Los demás túbulos del riñón tienen epitelio cúbico simple y ni se compliquen la vida. Todos tienen epitelio cúbico simple. Los únicos dos que tienen plano simple es esta porción aquí. Ya ahí no.
Entonces, ya después, pues, esta es la adenle. Ya después, cuando seguimos subiendo, seguimos a una porción que es contorneada y el túbulo es grueso, o sea que tiene epitelio cúbico simple. Entonces, si es contorneado y grueso, le vamos a llamar este túbulo contorneado distal, porque este túbulo ya está más lejos del polo urinario, o sea, de esta porción de aquí. Entonces, ese es el túbulo contorneado distal y este tiene una característica muy importante, que si ustedes observan el trayecto de la nefrona es como que se va enrollando por sí misma y vuelve a regresar hacia el corpúsculo renal. Entonces, si ustedes observan el túbulo contorneado distal, pasa, aquí tenemos la arteriola aferente y la eferente. Entonces, miren, el túbulo contorneado distal pasa en medio de las dos arteriolas. Y cuando eso sucede, las células de esta porción, justo de esta porción que voy a pintar, se vuelven cilíndricas. Y ahí se me va a formar lo que se le conoce como mácula densa. En el túbulo contorneado distal, justo cuando está pasando en medio de las dos arteriolas. Esas células se vuelven cilíndricas y la mácula densa es como un velocímetro, mírenlo así, porque va detectando el flujo de todo el ultrafiltrado por el túbulo. Y aparte detecta las concentraciones de sodio en la orina. Entonces la mácula densa es un sensor. Y junto a otras dos estructuras me van a conformar el aparato yuxtaglomerular. Solo quiero saber si van entendiendo hasta aquí. Si me he dado a explicar. ¿Va quedando claro? Sí. Bueno, entonces, cuando ya tengo la mácula densa, entonces vamos a hablar del aparato yuxtaglomerular. Se le dice yuxta asócienlo como cercano, ¿ok? Glomerular al glomérulo, es decir, que ese aparato yuxtaglomerular se encuentra, lo voy a dibujar aquí en morado, aquí, en esta porción, cerca del glomérulo. Entonces, ¿qué otras dos estructuras me conforman al aparato yuxtaglomerular? Entonces, vamos a tener a las células mesangiales. Las células mesangiales son las células de músculo liso de la arteriola aferente. ¿Ok? Ya saben, una arteriola que tiene la túnica media, músculo liso. Entonces, esas células de músculo liso de la arteriola aferente también son sensores, o sea, están modificadas y las vamos a llamar células mesangiales. Espérenme que entró, creo que entró Derek. ¿O no? No. Bien, sigamos. Entonces, las células mesangiales lo que hacen es detectar el estiramiento que hay en la arteriola aferente. Y eso también ayuda, pues, otra vez. Espérenme. Hoy sí. Hoy sí. Entonces, las células mesangiales, como están en la arteriola aferente, entonces voy a volver a dibujar la arteriola aferente aquí. Aquí está el glomérulo. Entonces, las células de músculo liso van a detectar cuando la sangre va pasando por aquí. Si hay mucha sangre, la arteriola se estira y entonces dicen, hay bastante sangre. Entonces el riñón piensa, quiere decir que hay suficiente sangre para que yo me pueda nutrir. Pero ahora, ¿qué pasa cuando hay poca sangre? Las células mesangiales no se van a estirar. Y como no se estiran, hay poca sangre. Eso significa que la sangre que va a llegar a estos capilares, que se le llaman peritubulares, los que le mencionaba, no va a ser suficiente. Entonces el riñón va a decir, estoy en peligro, no me voy a poder oxigenar mis tejidos. Y es donde se activa este aparato yuxtaglomerular. Aparte, si hay poca sangre que está pasando, quiere decir que se está filtrando poca sangre. ¿Y qué les dije que hacía la mácula densa? Detecta el flujo del ultrafiltrado y cloruro de sodio, porque siempre se está filtrando sal. Por eso a los ojos hipertensos les dicen no comas sal, porque retienen líquido y eso aumenta la presión.
Entonces, detectan en general estas dos cuando hay una disminución del líquido sanguíneo y eso se traduce en una disminución en la presión arterial. Eso es lo que hacen estas dos. Detectan una disminución en la presión arterial por los mecanismos que les dije. Y la tercera célula son las células... Uy, ya me olvidaron. ¿Cómo le llaman estas? ¿Cómo le llaman los macrófagos del glomérulo? Les tuvieron que haber dicho. Ustedes se me olvidaron. Bueno, ya les voy a decir luego. Aquí lo que me importa es estas dos, ¿ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Bien. Entonces, el aparato yuxtalomedular, pero voy a sacar el libro. El aparato yuxtalomedular lo que hace es detectar esas disminuciones de la presión arterial. Y ya después, ¿qué va a liberar si hay una disminución de la presión arterial? Libera renina. Otra de las funciones endocrinas del riñón. ¿Qué hace la renina? Va a terminar activando a la angiotensina 2. Ahí se estudian eso aparte. Y eso al final lo que hace es aumentar la presión arterial. Esa es la función. Bien. Ya después, este es el túbulo contorneado distal. ¿Qué pasa? El siguiente túbulo que sigue es el túbulo conector. ¿Por qué conector? Porque me conecta los túbulos de la nefrona al túbulo colector. El túbulo colector, este grandote que está aquí, al túbulo colector se conectan varias nefronas, no solamente una. Entonces por eso se le dice a este túbulo conector. Conecta la nefrona con el túbulo colector. Bien. Y es aquí en el túbulo colector donde viene a actuar la aldosterona. Para que recordemos ahí la aldosterona. Ahora sí. Cuando yo tengo mi glomérulo, ¿ve? Junto a mi cápsula de Bowman, que me van a conformar aquí, al corpúsculo renal, más los túbulos renales, hasta el túbulo conector, yo a esta estructura le voy a llamar, justo aquí, túbulo urinífero. Túbulo urinífero, ¿ok? Esa va a ser el túbulo urinífero. Ahora, cuando yo junto al túbulo urinífero, junto al túbulo colector, yo le voy a llamar nefrona, ¿ok? ¿Queda claro eso? La nefrona es todo. Y aquí me corrijo ustedes. Son las células yuxtaglomerulares aquí. ¿Ok? Murga, ¿Sí? los macrófagos dice células mesangiales intraglomerulares A o eso macrófago renal residente. A eso voy. Las células mesangiales son los macrófagos y las células de la arteriola son las células yuxtaglomerulares. ¿Ok? Para que corrijan eso. Me confundí ahí. Y sí, las células mesangiales tienen muchas funciones. Aparte de dar sostén, funcionan como macrófagos que limpian el filtro. O sea, es como, han visto cuando hacen jugo con un colador que queda con desechos ahí. Entonces ellos empiezan a comer todo para que el filtro esté limpio. Entonces las células mesangiales son los macrófagos y las células de la arteriola aferente a las yuxtaglomerulares. Y esas tres son las que conforman el aparato yuxtaglomerular. Pero ahora les pregunto, ¿les quedó claro que es un túbulo urinífero? Ya lo tengo más claro. Y la nefrona ya me incluye el túbulo colector. Y recuerden que al túbulo colector se me pueden unir varios túbulos uriníferos. O sea, no solo es una sola nefrona. Bien. Ustedes dirán, puchi, que las placas. La cosa es que hay que comprender esto primero. Y ya por último, para que comprendamos algo más, vamos a hablar de la barrera de filtración que está aquí en el glomérulo. Se me olvidó mencionárselas. La barrera de filtración, ¿cómo va a estar compuesta? Entonces, es como una barrera de las que hemos visto, la hematoencefálica, hematoquímica, hematoalveolar. Entonces, siempre ordenen el capilar. ¿Qué tiene el capilar?
endotelio, membrana basal. Después, ¿qué va a seguir? Otra membrana basal. ¿De qué célula? De los podocitos. Esos son los 4 componentes de la barrera de filtración. Endotelio, membrana basal del podocito y los podocitos. Es la barrera de filtración que yo encuentro aquí, en el corpúsculo renal, donde se forma la orina. ¿Dudas aquí? Bien, otro dato para que lo tengan. Aquí en el túbulo colector, ¿sí? Es donde viene a actuar la ¿qué hormona? La ADH. Y nomás para que recuerden un poquito, esta misma renina que activa la angiotensina 2 termina ayudándome a liberar la ADH y la aldosterona aquí. Entonces el riñón tiene varios mecanismos para llegar a protegerse. Entonces, bien, eso en cuanto a las generalidades del riñón. Ahora regresemos a la placa. En el riñón, nosotros tenemos una corteza y una médula. ¿Cómo diferencio la corteza de la médula? ¿Qué recuerdan de eso? En la corteza del riñón es donde ustedes van a ver corpúsculos renales. Si ustedes no ven corpúsculos renales, eso no es corteza. Lo más seguro sea médula. Entonces, miren, aquí hay un corpúsculo renal, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay un montón. Entonces la corteza llegaría como por aquí. Todo lo que está por abajo, médula. Yo en la médula no veo corpúsculos renales. Así que cuidadito, ya van a poner médula renal si están viendo corpúsculos renales. O ya van a colocar corteza renal si no están viendo corpúsculos renales. Eso les tiene que quedar claro. Ahora, dependiendo de la ubicación del corpúsculo renal, nosotros tenemos 3 tipos de nefronas. ¿Recuerdan cuáles eran sus nombres? Tenemos 3. Las nefronas yuxtamedulares. Ya les dije, yuxta significa cercano a médula, en este caso. Las yuxtamedulares son las que están cerca de la corteza y estas tienen una función muy, muy importante y es la de concentrar la orina. O sea que si andan deshidratados y todo, estas nefronas yuxtamedulares absorben toda el agua para que no la pierdan orina y por eso la orina sale bien amarilla, toda concentrada. Esas son las yuxtamedulares. Después tenemos las intermedias, que están en medio. Pues. Y después tenemos las subcapsulares, que están por debajo de la cápsula. Esos son los 3 tipos de nefrona que tenemos nosotros según la ubicación del corpúsculo renal. Ahora, ¿qué más podemos rescatar de esta placa de enfoque lejano? Quiero que observen lo siguiente. Vamos a ver aquí está. Vamos a volvernos aquí. ¿Qué les mencioné aquí? Les dije que en el túbulo colector se vienen a unir varias nefronas. Quiere decir que yo voy a tener los túbulos colectores casi siempre en la misma posición y casi juntos. O sea, ustedes como que relajo ahí en este túbulo. Bueno, ustedes imagínense como que tienen varios túbulos colectores juntos. Entonces, aquí hay más túbulos colectores, más túbulos colectores, más túbulos colectores, todos juntos y las nefronas vienen a desembocar en estos puntos. Pero no solamente están los túbulos colectores, sino las porciones rectas de la nefrona, que son las asas de Henle, también están juntas a estos túbulos colectores. Entonces, estas porciones que ustedes ven aquí como rectas, donde solo hay túbulos, obsérvenlo, ahí es donde yo encuentro los túbulos colectores y las porciones rectas de las asas de Henle, o sea, las descendentes y ascendentes. Y todo este relajo que se observa en medio de esos túbulos rectos son los túbulos contorneados. Y aparte en este relajo donde encuentro, mira, los corpúsculos renales. Entonces, las porciones rectas que ustedes ven con túbulos, a estas yo les llamo rayos medulares.
Y las porciones del relajo de túbulos en medio de los rayos medulares, todo esto que está aquí en medio, la vamos a llamar laberintos corticales, ¿ok? Laberintos corticales le vamos a llamar. Aquí es donde yo tengo todo el relajo, ¿ok? Laberinto es porque ahí están todos los túbulos contorneados. Y los rayos son estos rectos. Y aquí, noten nombre, rayo medular. Quiere decir que se irradia, miren, si ustedes lo siguen, hasta la médula. Porque recuerden que los túbulos colectores viajan hasta la médula hasta llegar a formarnos lo que son las papilas renales que desembocan en los conductos de Bellini que llegan a los cálices. Y entonces ya se va formando toda la orina allí para llegar al uréter. Entonces por eso le llaman rayos medulares, porque se extienden hasta la médula. Entonces, laberintos corticales y rayos medulares. ¿Claro eso? Bien, una pregunta así. Entonces, eso. Y aquí tenemos un enfoque más cercano. ¿Qué es esto? ¿Corteza o médula? Corteza. Corteza. ¿Por qué? Porque estamos viendo corpúsculo renal. Miramos más de cerca el corpúsculo renal. Si yo vengo y le señalara este espacio de aquí, ¿cómo lo vamos a llamar? Espacio de Bowman. El espacio de Bowman. Por lo tanto, este epitelio plano simple que está aquí a la orilla es el ¿qué? Capa parietal de la cápsula de Bowman. La capa parietal de la cápsula de Bowman. ¿Y qué vendría siendo todo esto de aquí? Glomérulo renal. El glomérulo renal. Muy bien. Y ahí, en el montón, en el lote de células, ahí donde están los podocitos, las células endoteliales, las células mesangiales. Ahora, ven este tallito que está aquí. ¿Qué sería? Las células yuxtaglomerulares. No. O sea, No. sí estarían ahí. Pero sería el polo vascular. ¿Por qué? Porque por aquí entra la arteriola aferente y por la misma, por ahí sale. Entonces miren, ahí se los dibujo. Ahora quiero que observen lo siguiente. Ven este túbulo que está en medio de los dos. ¿Qué túbulo sería eso? Siempre túbulo que vean cerca del polo vascular. ¿Cuál sería? Túbulo donde está la mácula densa. Contorneado distal. Contorneado distal. Entonces, este túbulo que están viendo ahí pasar por ahí, miren, las células son cúbicas, lo que yo les mencionaba. No se ven cilíndricas, pero ese túbulo es donde se me va a llegar a formar la mácula densa. Ahora, observemos el resto de túbulos. Si ustedes ven, son irregulares, porque los túbulos que están cerca del glomérulo renal son contorneados, entonces al hacer el corte se ve todo irregular. Entonces, si ustedes observan las celulitas, miren, son todas cúbicas. No es normal que yo observe a SATN ahí, ¿ok? O sea, sí podría haberle, pero no tanto. Entonces, eso es lo que vamos a rescatar en esta placa. Ahora, miren esta otra, está borrosa, pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? Polo vascular. Polo vascular. Observen esto de aquí. ¿Qué sería? Miren que casi una hora estuve buscando un glomérulo que tuviera esta parte de aquí. Sería el polo urinario. Si ustedes observan, miren, el espacio Bowman se continúa por aquí. Y es por donde pues el ultrafiltrado abandona el espacio de Bowman hacia los túbulos. O sea que aquí me está empezando, ¿qué túbulo? Túbulo. El contorneado proximal. Contorneado proximal. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver en corteza renal. ¿Dudas hasta aquí?
Polo urinario dijiste. Sí, polo urinario es por donde sale. Entonces, a veces no, si ustedes ven en esta placa, miren, no está. Y es por el corte, quizás no lo agarró por completo, entonces no se observa. O este glomérulo no agarra ni el polo vascular ni el urinario. Entonces es como muy difícil que se observen los dos. Por eso les digo que me costó encontrar este que está aquí. Ok, nomás para tomarle foto. Entonces es el polo urinario. Bien. ¿Dudas hasta aquí? Eso fue... No, eso no fue riñón, me falta algo. Déjenme buscar la placa. Vamos a ver. Aquí está. Ya pues, solo nos hace falta ver la siguiente parte, que sería la médula. En la médula del riñón, ¿qué es lo que esperaríamos ver? Solo túbulos. Y en su mayoría suelen ser rectos, porque recuerden que los túbulos contorneados están rodeándomela al corpúsculo renal. Entonces, miren, aquí tengo el corpúsculo renal y los túbulos contorneados, todos irregulares. Pero cuando ya estamos en médula, los túbulos que vemos ahí, casi siempre son los túbulos rectos, entonces tienden a ser más regulares. Entonces, miren, casi todos van en una misma dirección. Y solo observo túbulos. ¿Y qué más? Son túbulos que pueden tener epitelio plano simple o cúbico simple. Creo que su manual les pide que señalen las asas de Henle o los túbulos colectores. Entonces, vamos a ver. Si ustedes ven esto de aquí, su epitelio es cúbico, el de todos, la verdad. No hay no hay alguna con epitelio plano. Esta la pondría como en duda, pareciera que tiende a aplanarse. Pero entonces, si ustedes llegan a ver un túbulo con epitelio plano, sería una asa, porción delgada del asa de Henle. En el laboratorio, en el examen, no les van a preguntar eso tampoco. Pero yo creo que el manual les pide. Si no están en las fotos que les mandé, ahí solo dibujen una con epitelio plano simple. Y ya después, pues las gruesas son los túbulos colectores o porciones gruesas del asa de Henle. Entonces ustedes van a ver túbulos que tienden a ir en una misma dirección y eso es médula renal. ¿Ok? Importante que en médula renal, ¿qué túbulos van a encontrar? Las asas de Henle y los colectores. Solo eso. Y las asas de Henle, sus porciones. No se lo van a poner en asas de Henle. Entonces, esto es riñón. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. De glándulas anexas, vimos páncreas, vesícula biliar, nos faltaron solo salivales y hígado. Entonces vamos a ver las salivales primero. Vamos a ver qué morfología tiene una glándula salival. Esto vamos a empezar por aquí. ¿Qué morfología tiene una glándula salival? Vale, bien. Glándula, tienen que saber secreción y morfología. Entonces, es la misma morfología del páncreas exócrino. ¿Cuál es? A ver. Túbulo acinar compuesto. Miren ustedes, aquí en las glándulas del tercer parcial, o sea, traten de analizar, pero si no saben o no se acuerdan o se bloquearon, coloquen túbulo acinar compuesta y si le pegaron, porque la mayoría son túbulo acinar compuesta. ¿Ok? Es como la vieja confiable aquí. Entonces, todas las glándulas salivales y páncreas, túbulo acinar compuesta. No hay pérdida. Sus conductos están ramificados, igual sus adenómeros, entonces eso. Y importante que todas estas glándulas tienen una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Entonces las salivales son unas placas tan aburridas porque solo son acinos. Y los acinos, pues nosotros ya los vimos. Ustedes ya lo saben identificar y todo. Entonces, ¿cómo yo voy a decir si es una glándula submandibular, parótida o sublingual? ¿Qué recuerdan de eso? Porque al final las tres son acinos. ¿Cómo entonces yo identifico cuál es cuál?
Seguro que Andrés le dijo eso. La van a ver según la población, o sea, el número de acinos, tanto serosos como mucosos. Entonces aquí importante que recuerden, la glándula parótida tiene solo acinos serosos, o sea que no hay mucosos. Desde este momento ustedes, si ustedes ven acinos mucosos y serosos en la misma placa, no puede ser parótida. Y lo mismo quiero que descarten páncreas, porque en páncreas no hay acinos mucosos. Ya vimos que solo son acinos serosos. Bien, esta placa de aquí que observo, miren, ¿qué tipo de acino es ese? Mucoso. Mucoso. ¿Y este? Seroso. Seroso. Muy bien. Entonces, tengo los dos tipos de acinos. Las otras dos glándulas que nos quedan, submandibular, sublingual. Esas dos son de secreción mixta, porque tienen ambos acinos. Una porción serosa, recuerden que la porción serosa es pues agua con bicarbonato y enzimas. Recuerden que la saliva, ¿qué enzima es la que se libera? Porque desde que nosotros masticamos los alimentos ya se empiezan a digerir los alimentos. ¿Qué alimentos son los que empiezan a digerir primero en la saliva? Lípidos, proteínas o carbohidratos. A ver. Proteínas. Ah. No. Carbohidratos entonces. Carbohidratos. Muy bien. Entonces, la enzima, ¿cómo llamaba la enzima que degrada carbohidratos en el páncreas? Porque nosotros en páncreas tenemos una enzima que degrada cada una de las macromoléculas. ¿Cuál era la de los carbohidratos? Amilasa. Amilasa, muy bien. Entonces, en el páncreas se le llama amilasa pancreática. Aquí le llama amilasa salival. Es la enzima que secretan estos acinos serosos. Aparte secretan lactoferrina, lisocimas, que sirven para inactivar a los microorganismos que quieran entrar, y secretan calcio, bicarbonato, etcétera. Entonces secretan sustancias, y pues los mucosos que secretan, que tienen adentro, mucinógenos, se convierten en mucosos, sirven más que todo para lubricar. Entonces, vean como las funciones generales de qué secretan. Ahora, ¿cómo identifico qué glándula es esta que tengo aquí enfocada? Pues, simple. Ya les dije, parótida, solo hay acinos mucosos, entonces la descartamos. La sublingual, esta glándula es más mucosa que serosa, entonces quiere decir que va a tener más acinos serosos, perdón, mucosos que serosos. ¿Cumple esa característica esta placa? ¿Sí o no? No. No. ¿Qué es lo que más predomina? Miren, acinos mucosos yo lo tengo todos poquitos. Aquí hay otro y aquí hay otro. Hay más acinos serosos. Entonces, cuando yo tengo eso, yo voy a decir que es una glándula submandibular. La glándula submandibular es la que en donde nosotros observamos un predominio de acinos serosos. Y eso es todo. No hay pérdida. Y estas cositas que ustedes ven aquí, como kiwis, son los conductos de la glándula. Mírenlos. Son los conductos estriados. Algo importante con los conductos estriados, es más teoría, pero para que no se lo olviden, en el páncreas no existen esos conductos. Porque siempre les dicen como que la ramificación de los conductos en la glándula salival es igual que en el páncreas. Entonces sí, es igual, pero en páncreas no existen conductos estriados, para que tengan eso en cuenta. Bien, ¿qué otra característica? Entonces, si les piden características morfológicas, hay más acinos serosos que mucosos, una glándula tubuloacinar compuesta, y algo que ustedes pueden colocar, se observan semilunas cerosas. ¿Qué es eso de semilunas cerosas? Ven este acino que está aquí.
Si ustedes observan, yo tengo aquí las células acinares mucosas, pero yo observo, miren, como que rodean una parte serosa. Esta parte serosa se le conoce como semiluna serosa. O miren este otro acino de aquí. Miren, aquí está la semiluna serosa, solo rodea la porción mucosa. ¿Y esto por qué sucede? Porque normalmente los acinos de las glándulas salivales realmente ambas células están en el mismo acino, así, vecinitas, están normales. Entonces, esta serosa, la siguiente va a ser mucosa, esta serosa, la siguiente mucosa y esta serosa. Entonces, al final el acino termina siendo mixto. Pero cuando se aplican las técnicas histológicas, las células con moco se hinchan tanto que lo único que hacen es empujar a las células serosas a la periferia. Entonces, por eso se forman esas semilunas cerosas. Se dicen que son un artefacto más que una característica morfológica. Entonces, para que tengan eso en cuenta, pero lo pueden colocar. Ah, hay semilunas cerosas. ¿En dónde van a colocar que hay semilunas cerosas? En donde hay acinos mixtos, sublingual o submandibular. ¿Dudas con esa? Todo bien. Bien. Vamos a buscar la siguiente. Esa fue submandibular. ¿Esta de aquí cuál es? Esperen. A ver. Sublingual. Mayor presencia de... No, espérame. Déjame pensar. Vamos a ver. Hay más acinos. Casi se ve el 100% acinos mucosos. Ya les dije, sublingual es la que tiene más acinos mucosos. Entonces, eso. Siempre tiene las mismas características que la otra. La única diferencia es que, pues, más acinos mucosos. Y quiero que queden grabados cuál es la glándula que secreta más saliva. De las tres, ¿cuál es? ¿Cuál es la que secreta más saliva? La submandibular. ¿Ok? Entonces, esta de aquí, ¿qué es? Se ve borroso, pero ahí se ve por el color. Es la placa que en teoría tuvimos que haber visto en el lado. ¿Cuál es? Se ve blanca, miren. Ahí todo se ve blanco. Sublingual también. Se ve más mucoso, sublingual. Bien. Vamos a buscar la tercera. ¿Qué es esta de aquí? ¿Cuál es? A ver, piensen en ello.
Vale, las 4 opciones que tenemos, ¿cuál es esa? Dígame la que piensa, cualquiera. Es páncreas. Se las pongo para que siempre observen bien la placa. Y por la otra cosa, la parótida, ¿qué característica tiene que no va a tener páncreas? A ver, miren esto. Esta es parótida. ¿Qué observan de distinto? Ustedes ven, uno, solo hay acinos. No, esto no es parótida. Hay acinos mucosos, esto es un mandibular. Bueno, vamos a buscar la otra. Bueno, pero en teoría, ¿cuál es la característica de una parótida? Que va a haber tejido adiposo y acinos serosos. Entonces, si ustedes solo ven acinos serosos y en medio ven tejido adiposo, eso va a ser parótida. ¿Ok? No van a haber islote de Langerhans ni nada, y siempre van a estar los benditos conductos, esos que ya les enseñé ahorita. Entonces, vamos a ver aquí, tal vez esta es. Entonces, sí, esta es parótida. Observen, miren, se ve tejido adiposo en medio de todos los acinos. Parótida, entonces. Y no hay acinos, pues, mucosos o serosos. Lo mismo ocurre, miren aquí, ¿esta cuál sería? Hay más acinos serosos, entonces una glándula submandibular, porque tiene acinos mucosos. Esta no, esta solo tiene acinos serosos con tejido adiposo en medio. Entonces las características de la parótida que colocarían: glándula tubulacional compuesta, está compuesta en su mayoría por acinos serosos, porque hay algunos libros que les dice que puede haber ahí a las alcanzadas alguno que otro acino mucoso. Pueden colocar pues la presencia de tejido adiposo en medio, ¿ok? Entonces, eso. ¿Dudas con salivales? Quiero saber si se comprendió la diferencia de las salivales. ¿No hay duda? Todo bien. Entonces ya nos queda una placa. Una placa que en teoría es bien aburrida solo verla así. Tampoco se confunde, la verdad. No siento que confunda con otra placa. Pero la teoría es bonita. Entonces, aquí está. Tenemos aquí al hígado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la unidad morfofuncional del hígado? Lóbulo hepático. Creo que hay lugares donde colocan los cordones hepáticos. ¿Ok? Sí, también para dividirlo estructuralmente, pero cuando digo unidad morfofuncional, es como la unidad mínima, estructural y funcional. En este caso, son los cordones hepáticos. Ahora, lo de los lobulíos, si te das cuenta, hay 3. O sea, no me están dividiendo al hígado como tal en funciones y estructura. O sea, sí lo dividen, pero de manera distinta. Pero los cordones hepáticos siguen manteniéndose como tal. Y esos cordones hepáticos, ¿cómo van a estar compuestos? ¿De qué células? Hepatocitos. Entonces, espérenme que ocupo una diapositiva sin nada. Pero fíjate que en la pizarra sí pusieron lóbulo hepático. Lobulío hepático. Bueno, los dejaron así, también así. Pero son los cordones hepáticos. Ok. Bien. Entonces, volvemos aquí. Ahora, a la organización del hígado lo suelen ver de 3 maneras distintas.
Si lo quieren ver como lo ven en patología, usamos el ácido hepático. El lobuleo clásico es la estructura en la cual nosotros nos basamos según el flujo de la sangre del hígado, y el otro que es el lobuleo portal, así se llama. Corrigen. Sí, está el clásico, el portal y el ácido hepático. Muy bien. Entonces, el lobuleo portal es la visión, o sea, es como dividimos al hígado con respecto, desde el punto de vista del flujo de la bilis. O sea, son todo es diferente. Entonces, vamos a empezar por el clásico, que es el que me importa. El lobuleo clásico, ¿cómo va a estar dividido? Va a estar conformado por 6 triadas portales. Algo que me olvidaba, la cápsula del hígado, ¿de qué tejido va a estar compuesta? Tejido denso irregular. Denso irregular. ¿Y cómo le llama la cápsula del hígado? Cápsula de Gleason. Cápsula de Gleason, perfecto. Entonces, esa cápsula de Gleason se puede meter en todo el hígado y me va a dividir al hígado, el parénquima. Ahora sí, el lobuleo clásico está compuesto por una vena central y 6 triadas portales, ¿ok? Como un hexágono. Las triadas portales, en medio, entre ellas, todas esas líneas que dibujé ahí, va a ser tejido conectivo laxo areolar, ¿ok? O sea, ellas están unidas por tejido conectivo laxo areolar. Y por ese tejido conectivo laxo areolar van viajando vasos sanguíneos que me comunican a las mismas triadas portales, etc. Entonces, eso quiero que lo tengan claro. Nosotros no vamos a ver esa división en una placa. Muy difícilmente vamos a ver ahí las 6 triadas portales y el hexágono perfecto. No, muy difícil. El corte no me lo va a permitir. Entonces, es donde nosotros venimos y tenemos que analizar lo que estamos viendo. En el centro tengo una vena central. Esa vena central, ¿qué tipo de vaso sanguíneo es? Cuando digo tipo de vaso sanguíneo me refiero al específico. ¿Qué vaso sanguíneo específico es? Solo me acuerdo fenestrado. No, se está adelantando. Entonces, bien, es una vénula. Entonces va a estar ahí solita. Nosotros la identificamos porque está sola. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Esa vénula va a estar como, vamos a ver, que la van a rodear cordones de hepatocitos, ¿ok? De esta manera. Todos los cordones de hepatocitos pareciera que vienen irradiados de la vénula central. Ahora, en medio, nosotros aquí voy a dibujarlo aparte, los cordones de hepatocitos, porque esto quiero que les quede claro. Los hepatocitos llegan a tener como una forma poliédrica o cúbica. Los cordones de hepatocitos, esto sí, lo normal es que sean de una sola cadena de células, o sea, de grosor de una célula. No pueden ser cordones dobles, eso ya no es normal. Lo normal es uno solo. Y cada cordón de hepatocitos va a tener una porción basal y una porción que va a ser apical. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque la porción apical de los hepatocitos es la que secreta la bilis. La porción basal es la que se encarga de el intercambio de cosas o de sustancias con la sangre. No se lo olvide eso. Porción apical secreta bilis, porción basal el intercambio de sustancias. Bien. Entonces aquí voy a dibujar otro cordón de hepatocitos aquí abajo. Entonces ustedes imagínense que están ahí los cordones de hepatocitos y queda ese espacio en medio. Entonces, en medio de ese espacio, de este espacio que tenemos aquí de los hepatocitos, va a venir lo siguiente. La sangre, bueno, recordemos, ¿qué encontramos en la triada portal? Arteria hepática, vena porta y conducto biliar. Bien, tenemos una arteria hepática, una vena porta, una rama de la vena porta y un conducto biliar. Ahora les voy a mencionar. La rama de la arteria hepática en la triada portal es realmente una arteriola. Y la rama de la vena porta es una vénula. Y el conducto biliar es un conducto biliar. Entonces,
toda la tríada hepática va a estar contenida en el espacio portal. El espacio portal es el lugar donde encontramos la tríada hepática. Va a ser tejido conectivo laxo. Todo ese azulito que les señalo ahí es la tríada portal. El espacio portal, donde está la tríada portal. Fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? La sangre que viene de la arteria hepática se une con la sangre que viene de la vena porta. La vena porta es sangre que ya pasó por el intestino, por el páncreas, por el vaso. Ya viene con poco oxígeno, pero viene rica en nutrientes y hormonas. Entonces, esa sangre viene al hígado, el principal órgano del metabolismo. Y aparte viene la arteria hepática, que es la que trae el oxígeno. Entonces, se unen ambas arterias y recordemos, si esto era una arteriola y esto una vénula, ¿qué vaso sanguíneo sigue? Después de la vénula, capilar. Un capilar, ¿ok? Tenemos una arteriola y una vénula, sigue un capilar. Entonces se forma un capilar que va directo a la vena central. Y la vena central yo les dije que era una vénula. Entonces miren, ahí está la circulación hepática. Ahora, este capilar que yo les digo que va viajando desde la tríada portal hacia la vena central, va pasando en medio de los cordones de hepatocito. ¿Ok? ¿Qué tipo de capilar es el que encuentro en el hígado? Fenestrado. No, sinusoidales. Ah, es cierto, porque órgano hematopoético, es cierto. Ok, funcionó como órgano hematopoético y puede funcionar como uno. Entonces, bien. Es un capilar continuo y por lo tanto, ¿cómo van a ser las características? Su endotelio y membrana basal van a ser discontinuos. Entonces aquí es donde quiero que presten atención. El espacio que yo tengo de un cordón de hepatocitos a otro cordón de hepatocitos, le vamos a llamar el espacio sinusoidal. Y en medio de ese espacio sinusoidal es donde yo voy a encontrar al sinusoide que va viajando desde la tríada portal hacia la vena central. Entonces miren, ahí, todo ese azulito es mi capilar, que está dentro del espacio sinusoidal, que es básicamente el espacio entre un cordón de hepatocitos y otro. Ahora quiero que observen que entre el capilar y el cordón de hepatocitos queda otro espacio. Este otro espacio que quedó aquí recibe un nombre. Se le llama el espacio perisinusoidal. Entonces miren, peri de periferia, sinusoidal. O sea que rodea al sinusoide. ¿Sí? Entonces miren el espacio perisinusoidal o espacio de Dice. Ese es el otro espacio que podemos encontrar ahí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la sangre, mientras va viajando adentro del capilar, sale por los diafragmas, por los agujeros del capilar y se empieza a concentrar en el espacio de Dice. Y es aquí en el espacio de Dice donde se da el intercambio entre los hepatocitos y la sangre. ¿Ok? Y aparte en el espacio de Dice yo encuentro unas células que se le llaman células estrelladas o células de Ito. Estas células tienen una función muy importante. Y esa función es en la función de almacenar la vitamina A. ¿Ok? La vitamina A se almacena en las células de Ito, o sea que esas células se tienen que observar con lípidos, porque la vitamina A es lipídica. Entonces, eso. Y en condiciones patológicas, estas células estrelladas o células de Ito se convierten en miofibroblastos, que empiezan a secretar tejido fibroso en todo el parénquima del hígado, y eso me lleva a una cirrosis. O sea, en las personas que beben mucho, no se cuidan, esas células se van a activar y después lleva una cirrosis. Pero antes de una cirrosis va a dar una hepatitis alcohólica y etc. Entonces, eso es lo que encuentro en el espacio perisinusoidal. Y aparte, adentro del sinusoide o en el mismo espacio perisinusoidal, yo voy a encontrar a los macrófagos del hígado. ¿Cuáles son? Las células de Kupffer. ¿Ok? Ellas pueden estar aquí adentro del espacio sinusoidal o en el espacio perisinusoidal. ¿Claros hasta aquí con eso?
Entonces, bien, el otro espacio, ya vimos tres espacios, el espacio portal, el espacio sinusoidal y el espacio perisinusoidal. El espacio que nos hace falta es el espacio de Moll. El espacio de Moll, bueno, recuerden que cada lobuleo clásico pues tiene hepatocitos pues vecinos, ¿ok? Entonces, quiero que observen aquí, este espacio que se observa entre los mismos cordones de hepatocitos y las triadas hepáticas, es decir, este otro espacio rodeando al espacio portal, lo voy a pintar en verde, no sé, lo voy a pintar en negro. Todo este espacio que se ve aquí, rodeando al espacio portal, se le va a llamar el espacio de Moll o espacio periportal. En este espacio periportal, o el espacio de Moll, es donde se viene a reabsorber la linfa. Pero ¿dónde se produce la linfa en el hígado? Se produce en el espacio de Dice. O sea que, del espacio de Dice, imagínense que aquí tengo la triada portal. Entonces el espacio de Dice va a fluir toda la linfa que se está produciendo hacia donde nosotros tenemos la triada portal alrededor, en el espacio periportal. Y en ese espacio periportal es donde después se forman los vasos linfáticos que absorben la linfa del hígado. Y eso es. ¿Dudas hasta aquí con eso? Bien. Si no hay dudas, entonces ya lo que me queda decirles aquí es con respecto al lobuleo clásico. El lobuleo clásico se le tomó esta referencia porque el flujo de la sangre, ¿hacia dónde va? Desde las triadas portales hacia la vena central. O sea que, si ustedes ven, va hacia el centro del lobuleo. Pero ahora, ¿qué sucede con lo siguiente? ¿Qué pasa con la bilis? ¿Qué porción de los hepatocitos dije que producía la bilis? La apical. La apical. Entonces, voy a volverlo a dibujar aquí. Aquí vamos a tener a la triada portal. Aquí en medio pues va a estar el espacio sinusoidal y aquí voy a dibujar otro cordón de hepatocitos. Entonces, cuando yo junto dos porciones apicales de un cordón de hepatocitos, entonces aquí va a estar la porción apical de un cordón de hepatocitos y aquí va a estar la otra porción apical de otro cordón de hepatocitos. Entonces, aquí va la sangre, ¿va? Entonces va, por ejemplo, imaginemos que iba desechos. Entonces, la porción basal del hepatocito lo agarra, lo metaboliza y a la vez el hepatocito está produciendo sales biliares. Y todo eso se secreta en la porción apical. Y esta porción apical, aquí está lo que les menciono, cuando yo junto una porción apical de un cordón de hepatocitos con otra, se me forma esta estructura que le vamos a llamar canalículo biliar. ¿Ok? Y este canalículo biliar me va a llevar la bilis que se esté secretando. ¿Hacia dónde? Miren, hacia el conducto biliar de la triada portal. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos atención en eso, el flujo de la bilis, ¿de dónde a dónde va a venir? Si se va hacia donde tenemos la triada portal, entonces va desde el centro hacia la periferia. O sea, el flujo es completamente lo opuesto al flujo sanguíneo. Entonces es de ahí donde se toma en cuenta al lobuleo portal. Ya lo voy a dibujar, aquí no tengo espacio. Pero sí se comprendió lo del canalículo biliar. ¿Ok? El canalículo biliar junto a las dos porciones apicales y es aquí donde se está secretando la bilis. Ahora, cuando este canalículo biliar se está acercando al conducto biliar de la triada portal, se forma un conducto intrahepático que le vamos a llamar conducto de Hering. Y ese conducto de Hering pues es básicamente de la vía biliar intrahepática. Pero lo que me interesa aquí es que yo aquí voy a encontrar colangiocitos en el epitelio. El epitelio es cúbico simple. Estos colangiocitos, ¿recuerdan dónde los vimos? Cuando ustedes lean colangio es de vesícula biliar. Las células del epitelio de la vesícula biliar, les mencioné que se llamaban colangiocitos.
Entonces yo los empiezo a encontrar desde el hígado, desde adentro del hígado, en los conductos de Hennig, yo encuentro colangiocitos. Y por ejemplo, ahí van en cuarto año. Pero cuando llega a haber daño en la vía biliar, los colangiocitos adentro tienen una enzima que se llama fosfatasa alcalina. Entonces, por ejemplo, en personas que tienen problemas hepáticos como ictericia y se sospecha de eso, les mandan a pedir la fosfatasa alcalina porque suele haber daño a estas células que liberan eso. Pero aquí es donde ustedes, pues, ahí cuando vayan a ver, van a ir aprendiendo, analizando eso. Entonces, esos conductos de Hennig me comunican con el conducto biliar de la triada portal. ¿Bien con eso? Entonces, vamos a dibujar, les voy a dibujar el conducto velóbleo portal para que miren. Lo voy a dejar en este espacio. Entonces, el lóbulo portal, ¿qué es lo que va a tener en el centro? Una triada hepática. Y rodeándolo va a tener 3 venas centrales. Entonces, si yo tengo eso, la sangre ¿de dónde a dónde fluye aquí? Fluye desde la triada portal hacia la vena central, o sea, fluye hacia afuera. Pero si yo tomo en cuenta el flujo de la bilis, ¿hacia dónde fluye? Miren, desde la vena central hacia el centro. Entonces aquí es donde quiero que analicen. Una glándula, un acino, ¿hacia dónde secreta su secreción, valga la redundancia? Va, si este es el acino, este es el conducto, hacia el centro. Entonces, el lóbulo portal se hizo eso porque se consideró la función exocrina del hígado. Si el hígado tiene una función exocrina de una glándula exocrina, ¿dónde están sus acinos? Y si es una glándula exocrina, quiere decir que su secreción la secreta hacia adentro. Pero teniendo la concepción del lóbulo clásico, el flujo de la bilis, vemos que no es hacia adentro, sino que va más bien para afuera. Entonces por eso se tomó en cuenta el lóbulo portal, donde ya aquí sí la secreción, o sea la bilis, tiene un flujo que va hacia el centro, tomando en cuenta que la triada portal va a estar en el centro. Y entonces eso es el lóbulo portal. El otro, el acino hepático, no se lo voy a hablar porque es de patología. ¿Alguna duda hasta aquí? Porque si no hay duda, vamos a trasladar esto a la placa. Bien, entonces ustedes en la placa lo que van a observar van a ser como varios cordoncitos, no son rectos, mírenlo, ustedes lo siguen, son cordones, y en medio se van a ver como espacios en blanco. Las células tienden a verse como cúbicas, poliédricas, y casi siempre son rojas, pero ustedes van a ver vasos sanguíneos en medio. Por ejemplo, este vaso sanguíneo que está solo, ¿qué sería? Yo les señalo eso. La vénula central. ¿La vena central o la vénula central? Exacto. La que está solo es la vénula central. ¿Y esto que está aquí, qué sería? Miren, aquí hay un vasito, aquí hay otro y aquí hay otro. La triada portal. Entonces quiere decir que la sangre aquí fluye de dónde a dónde. De aquí para allá. Y si es la bilis, de aquí para acá. Fácil. Ahora, yo les preguntara, ¿este vaso de aquí sería la vénula o la arteriola o el conducto biliar? La vénula. Muy bien. Aquí estaría la arteriola y aquí está el conductivo biliar. Es la triada portal. ¿Podemos identificar algo más en esta placa? No. Ustedes sepan que esto es hígado y eso es lo único que vemos. Y si por alguna razón le señalaran el espacio en blanco, que lo dudo en este enfoque tan lejano, ¿qué sería? El espacio en blanco, el espacio que está entre los cordones de hepatocitos, ¿cuál es? El espacio
espacio sinusoidal. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué otra placa de hígado tenemos y que podamos ver otras estructuras. Esto, aquí ya tenemos un enfoque más cercano. Entonces, observen los cordones hepáticos, miren las células, estas tienen como forma poliédrica, o sea, no tienen una forma tan establecida. Aquí ya se ven cúbicos. Bien. Ahora, quiero que observen lo siguiente. El espacio en blanco, miren, es todo esto. Todo eso del espacio sinusoidal. Y miren quién está aquí adentro. El sinusoide, ahí va el capilar. Todo eso es capilar. Quiero que observen el espacio que se observa alrededor del capilar. ¿Qué espacio sería eso? El espacio perisinusoidal. O espacio de Dice. Muy bien. Entonces miren, aquí también tenemos los cordones hepáticos, son todos estos. Y aquí adentro tenemos los espacios sinusoidales. Entonces miren, aquí tengo el capilar, este de aquí, y aquí tengo el espacio perisinusoidal. Pero esto lo vemos en un enfoque cercano. Y la placa no se pierde. Las células miren que son casi cúbicas y cordón. O sea que en un enfoque cercano ustedes también pueden identificar que esto es hígado. No se ve la triada portal ni nada, pero podemos observar estas características. Y observen los núcleos, nomás para si son curiosos. Miren, se les ve nucleolo adentro, bien prominente. Porque recuerden que en el hígado son células pues productoras de proteínas, entonces necesitan de un nucleolo bastante prominente. ¿Qué otra cosa podemos observar? No, nada más aquí. Vamos a ver otra hígado que tenga. Miren aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es todo esto? La triada portal. La triada portal. Muy bien. Entonces, les aclaro, se le llama triada portal, pero no quiere decir que solo hay 3 vasitos ahí adentro. Se llama triada portal porque tengo 3 vasos de distinta naturaleza, una vena, una arteria, un conducto biliar. Pero yo puedo tener adentro 2 arteriolas, una vénula y un conducto biliar. Con tal estén los 3 tipos de vasos, no importa el número. Entonces, miren que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, igual es la triada portal. Y bueno, aquí se ve el parénquima hepático. ¿Alguna duda? ¿Por qué yo sería todos? Creo que no tengo más hígado. No. ¿Duda? Pregúntense. Si no, pues sería todo. ¿No? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Tal vez me despachan temprano. Si no, ahí les llega Alejandro. Bueno, gracias, Morgan. Gracias. Adiós. Bueno.